Buenas a todos, seguimos con el curso de base de datos. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar con crear tablas, ¿sí? Por mediante SQL. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, recuerden siempre usar por defecto la base de datos con la cual van a trabajar. En este caso para eso usamos el comando use, ¿sí? Como videos anteriores. ¿Sí? Vamos a probar, por ejemplo, en informática. ¿Sí? Con esto ejecutamos. Y vamos a indicar que estamos usando por defecto, en este caso, informática. Pero voy a volver a usar acá informática 2019. Ejecuto y con esto le estoy indicando qué base de datos estoy utilizando. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras propias tablas. Para eso voy a tomar como referencia una de las tablas que teníamos de ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la base de datos informática. Y teníamos una tabla que tenía distintos atributos. ¿Sí? Recuerden que los atributos serían como las columnas. Entonces, tengo mi tabla artículo con mi columna código, nombre, fabricante y precio. Y de esta, la que más me interesa, digo, es la columna código, porque tiene una APK, que es una primary key. Si recuerden que las primary keys van a ser datos que no se pueden repetir, lo cual nos van a servir para hacer luego tablas relacionales. Entonces voy a volver acá al Workbench, ¿sí? Y voy a crear mi primer tabla. Entonces pongo create table, el nombre de la tabla, en este caso es artículos, bien, espacio, abro paréntesis y acá empiezo a poner lo que serían los atributos. El primer atributo que tengo es código, entonces le voy a poner código y le voy a indicar que es de un tipo. Recuerden que los tipos tenemos enteros, tenemos caracteres, tenemos double float. Entonces en este caso va a ser integer, de tipo entero. Bien, pero le tenemos que decir que es mi llave primaria o primary key. Entonces ponemos primary, ¿sí? Key. Bien, y cuando voy a agregar mi segundo atributo, mi segunda columna, coma, ¿sí? Y agrego, en este caso viene lo que sería nombre. Nombre, que va a ser de tipo carácter, pero en este caso vamos a utilizar varchar. ¿Sí? Y entre paréntesis va la cantidad de caracteres que puedo utilizar. Vamos a ponerle 255. Bien, como lo habíamos creado antes. Coma, ¿sí? Voy a poner otro atributo, por ejemplo, atributo fabricante. También va a ser tipo varchar y con también delimitado hasta 255 caracteres. Coma. Bien, y ahora vamos a poner, por ejemplo, precio. Y en este caso no va a ser ni integer ni de tipo carácter con varchar, sino va a ser de tipo doble. Y de doble tenemos una característica que podemos ponerle entre paréntesis la cantidad de datos enteros y la cantidad de decimales. El primer dato, por ejemplo, voy a poner que tiene para 6 datos, 6 lugares, ¿sí? Tipo entero. Luego se pone una coma y la cantidad decimal. En este caso vamos a jugar con 2. Entonces tengo precio, que es de tipo doble, y le digo que tiene 6 para la parte entera y 2 para la parte decimal. Y luego, como terminé de poner los atributos o de mis columnas, de mi tabla, cierro paréntesis, punto y coma, y ejecuto el comando. Vengo acá, lo ejecuto, ¿sí? Y como verán, se me creó dentro de lo que es informática, ¿sí? La tabla de artículos. Vamos a refrescar acá, botón derecho, refresh all, y fíjense que me quedó la tabla de artículos. Bien, pero acá lo estamos viendo en parte visual. Yo necesitaría ver esto como lenguaje MySQL. Entonces hay un comando que se llama show tables. Entonces pongo show tables, punto y coma, ¿sí? Y fíjense que me va a mostrar todas las bases de datos que tiene, sí, perdón, me va a mostrar todas las tablas que tiene mi base de datos informática 2019. Como tiene una, solamente me muestra una. Bien, entonces, ahora, además de mostrar las tablas, yo también quisiera saber por ahí los atributos que tiene en las columnas de esa tabla. Entonces tenemos un comando, ¿sí? Que se llama describe, y pongo el nombre de lo que sería la tabla, en este caso artículos, punto y coma. Y voy a ejecutarlo. Si hago clic acá, se va a ejecutar tanto este como este. Y yo quiero que solamente me ejecute esta línea. Entonces utilizo el icono de al lado. Clic. ¿Sí? Y me ejecuta el comando describe artículos. Y lo que va a hacer, me va a mostrar mediante la consola, ¿sí? Tanto las columnas como mis atributos y las características que tiene cada uno. Me dice que código es tipo entero. En los none, no se preocupen. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Es primary key. Default new extra. Nombre varchar, fabricante varchar, precio varchar. Entonces con esto lo que estoy haciendo es pidiendo una descripción de mis tablas. ¿Sí? Bien, entonces ahora voy a borrar acá. Entonces ya sabemos cómo crear tablas, sabemos cómo crear las columnas de mi tabla. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero
eliminar la columna, quiero eliminar alguna tabla creada. Para eso utilizo el comando drop. Drop, asegurarme que sea la tabla que necesito eliminar, porque recuerden, no hay vuelta atrás con drop, tiene que ser muy cuidadosos con este comando porque se elimina y se elimina todo lo que tiene. Entonces drop, entonces voy a eliminar table, ¿sí? Y le nombre la tabla que deseo eliminar. En este caso va a ser artículos. Entre coma, ¿sí? Y voy a eliminar. Ejecuto y ya tengo eliminada la tabla artículos de mi base de datos informática 2019. Bueno, como verán, habíamos visto ya vimos los comandos para crear, para mostrar, para crear los atributos de una columna, ¿sí? Y cómo eliminarlos. Espero les haya gustado el video. Si tienen dudas me comentan, compartan el video y muchas gracias por todo.